amigos, en nuestro enfoque de hoy vamos a hablar sobre el balance económico de 1989. Realmente, sin temor a errar, podemos decir que el año que recién finaliza ha sido un año por demás excepcional en la economía venezolana, ya que durante el mismo se aplicó lo que se ha dado por llamar la política de ajuste, que ha tenido hondas repercusiones en el acontecer económico de nuestro país. Esa política de ajuste que comenzó, digamos así, con la entrada del nuevo gobierno, tenía por objeto la corrección de una serie de problemas o de desequilibrios que estaban presentes en la economía venezolana. Y ya en programas anteriores hemos hablado de que esos problemas que se venían acumulando a lo largo de los últimos 3 años de la administración pasada, básicamente se concentraban en las transacciones externas, porque habíamos perdido más de 8.500 millones de dólares de reservas internacionales. Eso fue una pérdida del orden del 54 al 55% de nuestras reservas internacionales, y esto era algo realmente crítico. La tendencia que venía mostrando esta variable de reservas internacionales era realmente angustiante, por no decir algo más drástico, debido a que el agotamiento de esas reservas internacionales no significaba otra cosa sino el incremento notable de la vulnerabilidad de nuestra economía para poder enfrentar una situación adversa del sector externo que pudiera provenir del ámbito externo, tal como una caída de los precios del petróleo u otra circunstancia adversa que procediera del exterior. Realmente estas reservas internacionales tienen que ser vistas no como otra cosa, sino como el ahorro de que dispone una economía para enfrentar, por ejemplo, una situación de caída abrupta en sus ingresos de exportación, como se pueden dar debido a un derrumbamiento de los precios del petróleo similar al de 1986. De continuar esta tendencia de reducción de reservas internacionales tan acentuada como la que se venía operando durante el año 86, 87 y 88, pues simplemente lo que estábamos haciendo era simplemente incrementar la vulnerabilidad de nuestra economía para poder enfrentar, debilitando a nuestra economía para poder enfrentar una situación adversa que procediese del exterior. Igualmente, otra de los problemas que estaba presente en la economía venezolana era un desequilibrio creciente en las finanzas públicas, ya que el gobierno, el sector público, gastaba mucho más de lo que le ingresaba. De hecho, durante 1988 el gobierno gastó en exceso a lo que le ingresó un monto equivalente a más del 7% del Producto Interno Bruto. Esta ya es una relación también que se tornaba preocupante, no era todavía extrema, pero sí mostraba una tendencia de franco deterioro realmente preocupante que había que corregir. Esa tendencia había que corregirla porque tradicionalmente los problemas inflacionarios que han vivido otros países de América Latina han tenido su origen fundamentalmente en esa expansión creciente del déficit de las finanzas públicas de los respectivos gobiernos, que simplemente no hacen otra cosa sino inyectar cantidades masivas de dinero a la economía a través de ese exceso de gasto, que se traduce esto en incrementos sostenidos de la demanda que, al no tener una contrapartida de oferta de bienes y servicios que se pueden adquirir, simplemente comienzan o generan u originan un proceso de expansión de inflación. Y esto es lo que explica, en cierto modo, esos procesos de inflación galopante e inflacionarios de otras economías de la América Latina. Igualmente, esto lo hemos identificado en otros programas, también existía en la economía venezolana una situación de un desequilibrio creciente en el mercado monetario y financiero, porque al haber dinero barato, al haber una tasa de interés desproporcionadamente baja y totalmente divorciada de la realidad inflacionaria que se estaba viviendo en el país, eso hizo simplemente que los venezolanos se volcaran sobre los bancos a pedir prestado dinero barato y con ello comprar bienes y servicios que aumentaban de precio con la inflación en un porcentaje mucho mayor a lo que costaban esos préstamos. Y eso pues había generado una situación de una sobredemanda de crédito que había desequilibrado ese mercado monetario y financiero. Y finalmente también había un desequilibrio en el mercado cambiario, porque al congelarse el tipo de cambio comercial, el tipo de cambio aplicable a las operaciones comerciales de importaciones, etcétera, a 14 bolívares 50 por dólar,
Pues simplemente ello hizo, por un periodo ya bastante largo, más de 2 años, eso hizo que apareciera una situación de sobrevaluación del bolívar, porque 14 bolívares 50 cada vez compraban menos en Venezuela de lo que compraba un dólar afuera, simplemente porque en Venezuela había una inflación mayor que la que existía en el resto del mundo. Y por lo tanto resultaba cada vez más atractivo para los venezolanos adquirir cuanto dólar se pudiera a 14.50 y con ellos importar del resto del mundo de una forma masiva. Esto permitió la acumulación de grandes inventarios que estuvieron allí a la disponibilidad a comienzos del presente año, pero obviamente generaron una situación de sobredemanda de dólares en el mercado cambiario. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, qué se hizo para corregir toda esta serie de problemas o desequilibrios que estaban presentes en la economía y qué consecuencias ha tenido sobre la economía venezolana la política económica que se implantó a partir del nuevo gobierno precisamente para la corrección de esta serie de problemas ya descritos. Ya regresamos. En muchos de nuestros programas anteriores a lo largo de 1989, veníamos mencionando los problemas que comentábamos en el segmento anterior. Decíamos que habían desequilibrios en el sector externo, en las finanzas públicas, en el mercado monetario y financiero, en el mercado cambiario, y que a la vez se había venido acumulando a lo largo de los 2 últimos años anteriores un proceso inflacionario bastante mayor al tradicionalmente observado en la economía venezolana. Pues bien, estas situaciones nosotros siempre hemos dicho, inclusive desde fines del año 1988, que tenían irremediablemente que llevar a cualquier gobierno responsable que tomara las riendas a partir de febrero del presente año a la aplicación de una política económica precisamente orientada a la corrección de esos problemas, a la corrección de esos desequilibrios, porque de lo contrario simplemente la economía se estaba enrumbando hacia una situación realmente crítica, prácticamente a caer en un abismo similar al que en el que ya se encontraban otros países de América Latina, y que por lo tanto cualquier administración responsable que entrase o que tomase las riendas del poder en febrero de 1989 tenía y debía que implantar una política económica precisamente tendente, orientada a la corrección de esa serie de desequilibrios, y esto no es más que la implantación de un plan de ajuste. Nosotros decíamos en el segmento anterior que el primero de estos desequilibrios era un desequilibrio en el sector externo, ya que el flujo de caja, el flujo de divisas del país iba en nuestra contra, porque los dólares que salían del país eran muy superiores, o en cantidad eran muy superior a la cantidad de dólares que ingresaba a Venezuela, y que en consecuencia había que revertir ese proceso. Nosotros también analizamos en programas anteriores que ello tenía que ser logrado, bien sea incrementando las exportaciones, nuestras ventas al exterior, cosas donde había algunas posibilidades, pero en todo caso limitadas, porque lo que Venezuela exporta básicamente es petróleo, y ahí hay una serie de limitaciones provenientes de las cuotas establecidas por OPEP, o bien sea reduciendo las compras que hacemos en el exterior, es decir, disminuyendo las importaciones, y allí sí habían buenas posibilidades, porque precisamente aquellas masivas importaciones de 1988 daban o posibilitaban, digámoslo así, que en 1989 se redujeran nuestras compras externas. Habían abundantes inventarios al comienzo del año, y además los requerimientos de productos importados iban a ser mucho menores en 1989, en gran medida debido a que el nivel de actividad económica que ineludiblemente se iba a presentar en 1989 iba a ser mucho menor que el de 1988, y por lo tanto a menor nivel de actividad económica también menores requerimientos de importaciones. Esto lo veníamos previendo desde comienzos de año, y de hecho esto se dio. Es probable que las importaciones del presente año tan solo hayan superado
ligeramente el nivel de los 7.000 millones de dólares, lo cual es un nivel muy inferior a las importaciones superiores a los 11.000 millones de dólares que reporta el Banco Central para 1988. Y esto incuestionablemente ayudó a, digámoslo así, solventar el problema de las transacciones externas a que ya nos hemos referido. Sin embargo, esto no era suficiente. Había necesidad de también buscar financiamiento externo, asistencia financiera en el exterior para cerrar la enorme brecha del sector externo, y ello implicaba necesariamente tener que acudir a organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, organismos bilaterales como los bancos de fomento de exportación que constituyen el grupo o el Club de París, constituidos por el Exim Bank de Japón, Estados Unidos, el COFAS de Francia, etcétera, y también a préstamos de organismos o de gobiernos de países industrializados. Pero el problema es que estos préstamos, esta asistencia financiera que tenía que venir de estos organismos y gobiernos, o de estos organismos oficiales y gobiernos internacionales, estaba altamente condicionado a que el país beneficiario de esos préstamos, en este caso Venezuela, implantara una política de ajuste típica o tradicional definida ya desde hace muchos años por un organismo como es el Fondo Monetario Internacional. Y esto pues llevaba ineludiblemente a que Venezuela, para lograr esa asistencia financiera y cerrar esa brecha en el sector externo y así, digamos, revertir ese proceso de salida masiva de divisas al exterior, tenía que comprometerse a implantar una política económica de ajuste, precisamente similar a la de la establecida por el Fondo Monetario Internacional. En el caso específico de nuestro país, esa política de ajuste esencialmente consistía en hacer una serie de esfuerzos para corregir los otros desequilibrios presentes en la economía. Es decir, había que hacer una serie de esfuerzos para reducir el déficit del sector público, había que hacer una serie de acciones para corregir el desequilibrio del sector financiero, del mercado financiero, es decir, había que reducir la demanda de créditos y elevar las posibilidades de oferta de crédito en ese mercado y así corregir el desequilibrio que estaba presente en 1988 y 1987. Y también había que tomar acciones para modificar o eliminar el desequilibrio existente en el mercado cambiario, hacer que la demanda de dólares bajase y que la oferta de divisas aumentase, para de esa forma reequilibrar ese mercado profundamente distorsionado, desequilibrado, desbalanceado en 1988. Igualmente, ese condicionamiento del Fondo Monetario Internacional para obtener esa asistencia financiera también exigía que Venezuela diera una serie de pasos buscando precisamente el reducir las presiones inflacionarias estructurales permanentes de la economía venezolana y de esa forma pues eliminar otro de los graves inconvenientes o problemas que estaban presentes en nuestra economía, como era la escalada inflacionaria que se venía viviendo desde 1987 a esta parte. Y precisamente fue ese condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, esa política de condicionamiento del Fondo Monetario Internacional, la que llevó o la que configuró, en cierto modo, la política de ajuste que a su vez tuvo hondas repercusiones sobre la economía venezolana. Sin entrar en mayores detalles, porque eso nos tomaría mucho tiempo y se nos iría pues el tiempo del programa, nosotros ya hemos mencionado en múltiples programas a lo largo de este año en qué consistía esa política de ajuste, además de todos los esfuerzos para corregir el desequilibrio del sector externo. Había una serie de correcciones en las finanzas públicas a través de un incremento en los ingresos del gobierno procedente de una devaluación muy intensa del bolívar comercial. Al unificarse el cambio se eliminó el tipo de cambio preferencial de 14.50 e incluso el de 7.50 al que todavía se hacían algunas importaciones, y todo ello pasó a un tipo de cambio único. Eso fue la unificación cambiaria, pasando este tipo de cambio en marzo, a mediados de marzo de 1989, a cerca de 38 bolívares por dólar. Pues bien, esa masiva devaluación implicaba un incremento en los ingresos del sector público, porque al devaluarse el bolívar, simplemente el PDVSA obtenía más bolívares por los dólares que le vendía al Banco Central, y PDVSA le pagaba a su vez más impuestos al gobierno central. Es decir,
De esa forma se elevaba el ingreso del gobierno central. Igualmente hubo otras fuentes adicionales de ingreso del gobierno, como fueron el aumento de los servicios públicos, revisión en los precios de muchos bienes producidos por empresas del Estado y otras fuentes adicionales de ingreso al sector público. Esto entonces buscaba, conjuntamente con una política de expansión de gasto no tan intensa como el incremento de los ingresos, cerrar la brecha de las finanzas públicas del sector gubernamental. Para corregir el desequilibrio en el sector monetario o en el mercado monetario, simplemente lo que se hizo fue corregir el precio existente en el mercado monetario, es decir, en el mercado financiero, elevar la tasa de interés o precio en ese mercado para hacer caro el crédito, disminuyendo de esa forma la demanda de crédito y a la vez estimulando la oferta de un producto que se llama crédito, que ahora tenía un mayor precio. Igualmente, el desequilibrio en el mercado cambiario se trató de corregir a través de aquella unificación cambiaria, que no implicaba otra cosa sino la elevación en el precio de la divisa, que buscaba en cierto modo reducir la demanda de dólares y aumentar la oferta de dólares dentro de ese mercado. Todo ello, pues, en cierto modo configuró a grandes rasgos, a grandes pincelazos, la política de ajuste de 1989. Pues bien, ¿qué efectos tuvo esa política? Y ese es el meollo, el objetivo central de este programa. Bueno, nosotros podemos decir sin mayor temor a errar que los efectos, digamos así, de esta política comercial fueron, si se quiere ver, devastantes. Fueron realmente críticos en la economía venezolana, haciendo que quizás 1989 sea recordado como el año más adverso que ha vivido la historia o la economía venezolana en su historia reciente. Esto tiene en el trasfondo, eso no significa que la política de ajuste haya sido un fracaso, sino que en cierto modo yo siempre he identificado las políticas de ajuste que tienen que implantar economías como la venezolana como una situación muy crítica, muy traumática. Más o menos equivale a una persona, a un paciente que de pronto le descubren un mal, un tumor o tumores cancerígenos en su cuerpo, y esa persona tiene que pasar por la fase traumática de la cirugía, la fase traumática y dolorosa de la cirugía para extirparle ese mal que le descubren y por lo tanto sanear ese organismo y ponerlo en condiciones para que ulteriormente, a través, digámoslo así, de un esquema de saneamiento, de buena alimentación y de buen tratamiento médico, esa persona pueda recuperarse plenamente y vivir una vida sana en el futuro. Sin embargo, para lograr ese objetivo de vivir bien en el futuro, tiene que pasar desgraciadamente por esa fase traumática de la cirugía, esa fase dolorosa de la cirugía, y eso es precisamente lo que la economía venezolana está atravesando a lo largo de 1989 o atravesó a lo largo del 89, e incluso es posible que también parte de esa situación negativa, dolorosa y traumática se siga viviendo por lo menos en parte del año 1990. En efecto, en el año 1989, entre otras cosas, una de las cosas que se observó en la economía venezolana fue una escalada de precios sumamente intensos. Curiosamente se buscaba corregir las presiones inflacionarias estructurales presentes en la economía, pero como primer estadio, como primer paso en ese proceso había que padecer, o se padeció de hecho, una escalada inflacionaria sumamente intensa, quizás más intensa de la que se pudo haber logrado, digámoslo así, en la economía venezolana sin mayores traumas, pero una serie de circunstancias que no viene al tanto analizar en este momento hicieron que esa presión inflacionaria, esa escalada de precios fuese mucho más intensa de la inicialmente esperada, haciendo que en 1989 se viviera la mayor inflación que se recuerda en la historia de la economía venezolana, pudiendo fácilmente superar esta inflación a fines de este año el 80%. Esa inflación, nosotros hemos dicho en otros programas anteriores, que se debió básicamente al incremento de los costos de producción generados por aquella devaluación masiva del bolívar comercial, el incremento de los servicios públicos, incremento de los bienes producidos por empresas del Estado y otras materias primas, incrementos en los sueldos y salarios, pretensión de mantenimiento de algunos márgenes de beneficio artificialmente altos, etcétera. Es decir, se debió a un incremento masivo de los costos de producción que se concentró en el trimestre marzo-mayo de 1988,
haciendo que la escalada de precios de este año fuese exorbitantemente alta y tan intensa como la ya mencionada. Este incremento de los precios tan abruptos obviamente tuvo una serie de consecuencias que al regreso de comerciales vamos a tratar de descifrar cuáles fueron las consecuencias de esta escalada inflacionaria en nuestra economía. Ya regresamos. Al final del segmento anterior decíamos que uno de los primeros grandes impactos que tuvo la política de ajuste implantada a lo largo de 1989 fue una escalada de precios de gran magnitud, un aceleramiento en la presión inflacionaria del país, llegándose este año a vivir la mayor inflación de que se tenga recuerdo en la historia reciente de nuestra economía. Decíamos igualmente que esta inflación se había debido esencialmente al incremento concentrado de una serie de costos de producción producidos por la devaluación del bolívar, por el incremento de los servicios públicos, de los bienes producidos por empresas del Estado, por el encarecimiento de las materias primas en general, por el aumento de sueldos y salarios y por la pretensión de algunos empresarios de mantener niveles de beneficio artificialmente altos. Pues bien, ¿qué consecuencias tuvo esa inflación? Esa inflación no tuvo otra consecuencia que una reducción sustancial del poder adquisitivo de la población, simplemente porque aun cuando se revisaron los sueldos y salarios de los trabajadores y hubo ajustes en los ingresos de muchas personas o de los venezolanos en general, ese incremento en los ingresos nominales o monetarios de los venezolanos no llegó ni mucho menos a acercarse al aumento de los precios y por lo tanto el ingreso real, el poder adquisitivo del ingreso de los venezolanos se redujo en una forma sustancial. Esta reducción del poder adquisitivo de la población pues simplemente se tuvo que traducir en una reducción también de las compras, del consumo, de la demanda que realizaba esa población, haciendo que el consumo privado mostrara una contracción sumamente intensa. Si a esto nosotros agregamos que también la inversión privada se redujo en una forma sustancial en términos reales, simplemente porque al no haber mercado, al estarse contrayendo la economía, al estar pasando la economía por esta situación tan traumática, característica de cualquier política de ajuste, pues obviamente nadie invierte. Todo el mundo, cualquier inversionista potencial espera que las cosas se definan mejor, a que las cosas se aclaren antes de tomar decisiones de inversión. Por lo tanto, lo que hubo pues fue una contracción masiva de la demanda del sector privado, tanto en forma de consumo como de inversión. Incluso el sector público, a pesar de que trató de incrementar su gasto en una magnitud mayor a la que en realidad pudo hacer, trajo esto como consecuencia que el gasto real del sector público también mostrara una contracción, es decir, el gasto corregido por el fenómeno inflacionario se contrajese. El incremento del gasto del sector público fue menor al incremento de los precios, haciendo que el gasto real también disminuyera y con ella que la demanda del sector público en términos reales disminuyera. Si bien esto vino compensado en cierto modo por un incremento de las exportaciones, este incremento de las exportaciones, aun cuando fue importante, ni remotamente pudo compensar aquella contracción masiva de la demanda interna del sector público y del sector privado. Esto se tradujo obviamente en un factor de restricción en las posibilidades de actividad económica, porque ello no significó otra cosa que una reducción del mercado, una contracción del mercado interno en Venezuela, y ello obviamente se reflejó negativamente en el nivel de actividad económica. Sin embargo, ese no fue el único factor que determinó una contracción de la producción de los centros, de las unidades de producción en Venezuela. Hubo dos factores adicionales que también contribuyeron a esa restricción de la producción. El segundo de esos factores, adicional a la contracción de la demanda, fue el hecho de que
al haber altos niveles de inventarios al comienzo de 1989, esto hizo que tanto los poseedores de esos inventarios se sintieran inclinados a liquidar esos inventarios en la mayor medida posible, porque al subir súbitamente las tasas de interés, buscando el equilibrio del mercado monetario y también el equilibrio en el mercado cambiario, eso encareció notablemente el mantener altos inventarios. Convenía mucho más salir de los inventarios físicos, liquidar esos inventarios, vender esos productos que constituían esos inventarios, obtener dinero y aprovecharse, colocar ese dinero en el mercado y aprovecharse las altas tasas de interés que privaban en ese mercado financiero. Por lo tanto, los distribuidores e inclusive los productores que tenían esos inventarios prefirieron cubrir la escasa demanda de que eran objeto con inventarios en vez de colocar nuevas órdenes de producción, traduciéndose esto en un nuevo factor contractivo sobre el nivel de producción o actividad económica. Y en tercer lugar, otro factor que también contribuyó a la restricción del nivel de actividad económica fue la desaparición de importantes mercados externos, básicamente o fundamentalmente el mercado colombiano, que al unificarse el tipo de cambio simplemente desapareció. Aquel flujo de productos subsidiados de Venezuela hacia Colombia cesó en el momento en que se unificó el cambio, porque ello encareció los productos que se producían en Venezuela, eliminó ese subsidio cambiario existente durante los últimos años y esto hizo desaparecer ese importante mercado que en algunos casos hemos dicho que representaban entre el 15 y hasta el 20% del mercado de muchos centros de producción venezolanos. Esto entonces hizo que la concentración de disminución de poder adquisitivo del venezolano y la consecuente contracción de la demanda del sector privado, el uso intensivo de inventarios cubriendo la escasa demanda en vez de, digámoslo así, cubrir esa demanda con mayores niveles de producción, y la desaparición de un importante mercado externo como Colombia y en menor grado el de otros países vecinos como las islas del Caribe, etcétera. Todo ello se sumó para hacer que la contracción del nivel de actividad económica, del nivel de producción en Venezuela fuese sumamente intenso, no siendo de extrañar que en los próximos días oigamos a las autoridades económicas anunciando que el Producto Interno Bruto no petrolero, es decir, distinto a la actividad petrolera, pueda mostrar una contracción muy superior al 10% en términos reales, y esto es realmente una contracción sumamente intensa en el nivel de actividad económica. Quizás una, si no la más intensa de las contracciones económicas que se haya presentado en la América Latina durante estos últimos años, tan característicos de periodos de ajuste. Esa reducción en el nivel de actividad económica obviamente se reflejó también en un incremento del desempleo y del subempleo, haciendo que la masa laboral, la fuerza laboral venezolana, sufriese un impacto sumamente contundente, no solamente como consecuencia de la reducción del poder adquisitivo de ese ingreso, sino también como consecuencia de una ampliación en los niveles de desempleo y de subempleo que afectaban a esa masa laboral. De allí que una de las, digamos, de los segmentos de la población más directamente afectados por este proceso fue la masa laboral. Si a ello también sumamos el efecto tan contundente que trajo sobre el sector empresarial el reconocimiento parcial de las cartas de crédito a 14.50 y por lo tanto el efecto devastante de un incremento de los costos de producción y de reducción de los márgenes de beneficio sumamente intenso sobre muchos empresarios, nos damos cuenta que prácticamente todos los venezolanos sufrimos un impacto contundente, sumamente intenso como producto de esta fase de ajuste que hizo a 1989 uno de los años más adversos de la economía venezolana. Esperamos que 1990 a su vez no sea un año fácil, va a ser un año complejo como lo vamos a analizar en el primer programa de 1990, pero que no sea un año tan adverso ni remotamente como lo fue el año 1989. Sin embargo, todavía nos queda una fase quizás no muy larga, pero todavía prudencialmente importante de continuación de este plan de ajuste antes de realmente poder dar por saneada a la economía venezolana y poderla entonces o poder en ella aplicar una política económica ya con un criterio más permanente, más coherente, con una visión de largo plazo, con objetivos claros de mediano
y largo plazo, que es lo que hemos venido nosotros añorando desde hace muchos años, para entonces hacer que, una vez pasado esta fase traumática del plan de ajuste de 1989 y quizás de 1990, podamos los venezolanos disfrutar de una Venezuela mejor, de una Venezuela o de una economía con un crecimiento aceptable y una inflación baja y estable. Deseo, antes de finalizar este programa, manifestarles mis intenciones por las que estas Navidades sean lo más felices y porque todos tengamos un próspero 1990, a pesar quizás de las situaciones adversas por las que está atravesando nuestra economía. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.